días amigos, buenos días familia de la comunidad cristiana de Plátanos. Hoy otro día más, 27 de diciembre, ¿quién le va a empezar a esta altura? Todavía seguimos con este virus, con todo este lío, pero bueno, por la fidelidad de Dios seguimos en pie, seguimos estando como comunidad y eso es lo importante. Y si este es el último culto del año, seguimos vivos, sanos y como siempre agradecidos a Dios, que es lo primordial y lo que siempre nos guía, ese agradecimiento, esa gracia que nos cubrió y nos protegió hasta aquí. Por eso no nos queda más que recalcar estas palabras y los invito a leer el Salmo 100, que dice: aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra, adoren al Señor con gozo, vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y permaneceremos, somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre, pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre, y su fidelidad continúa de generación en generación. Y por esto mismo vamos a hacer una oración pensando en esto, en esta gratitud que tenemos, en esta devoción que tenemos de entrar otra vez en su presencia, aún siendo virtual, es lo que tenemos hoy y estamos por su gracia. Así que vamos a orar en esta mañana. Padre nuestro, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos por lo grande que sos, por todo lo que hiciste por nosotros, porque nos mantenés vivos, nos mantenés santos, nos mantenés unidos en comunidad, porque gracias a Dios no tuvimos que lamentar ninguna pérdida como comunidad, y eso solo puede ser por gracia tuya, Señor, por las obras que se están haciendo en la iglesia, obras que son impensadas para nosotros, o sea que si no fuese por tu mano no habría forma de que se hagan. Así que te alabamos por todo eso, te pedimos que nos guíes en este culto, que nos abras el corazón para que tu palabra penetre y llegue, aún a través de una pantalla, de un celular, pero que llegue, porque tu mensaje trascendió tantos años y no va a trascender una pantalla, no va a trascender una pandemia. Así que ese es el poder en el cual creemos, ese es el Dios en el cual creemos. Es muy grande, es más grande que todo lo que está pasando y es el que nos mantiene. Así que te alabamos por eso, vamos a cantar, vamos a escuchar tu palabra en tu nombre, Jesús. Amén. Mas a ti
en Él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en Él hay lugar para ti. Pues en Él hay lugar para ti. Gratitud. En el año de la muerte estoy vivo. En el año de la enfermedad estoy sano. En el año de la escasez he sido bendecido con pan en mi mesa. En el año de la caída estoy de pie. En el año del temor estoy confiado. En el año de los desastres estoy seguro. Este ha sido un gran año. Confío en Dios. Cuando todo el mundo parece ir a la deriva, nuestra barca sigue aún su camino y no se ha hundido. Y no ha sido por nuestras fuerzas, sino solamente por su gracia. Gracias a Dios, porque en este gran año sigo aquí, de pie, con salud y con toda la fe en que saldremos adelante. No sé quién lo escribió, pero quiero compartirlo con ustedes. Buenos días, queridos hermanos. Y sí, llegamos al último domingo de este 2020 y vamos a tratar de encontrar en la reflexión algo que nos anime a terminar bien y a empezar mejor. Y vamos a leer un pasaje que ustedes ya lo han leído más de una vez, pero lo vamos a leer de nuevo y vamos a tratar de encontrarle la voluntad del Señor a lo que nos quiere decir. El pasaje está en Juan capítulo 1, los primeros 18 versículos. Al principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio del Verbo, y sin Él no se hizo nada de todo lo que existe. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. El Verbo era la luz verdadera que, al venir a este mundo, ilumina a todo hombre. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar: este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido, porque existía antes que yo. De su plenitud todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos ha llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Hijo único, que está en el seno del Padre. ¡Qué pasaje! Se ha predicado y se ha escrito sobre estos 18 versículos, pero muchísimo. Pero muchas veces no alcanzamos a tener la dimensión total del pasaje, porque nosotros los queremos analizar desde nuestra perspectiva. Y es difícil
llegar a entender este pasaje de nuestra perspectiva. ¿Qué quiero decir cuando hablo de la perspectiva? Estamos analizando el pasaje desde nuestra cultura occidental, 2000 años después, con todo lo que pasó en el medio. En realidad lo que nosotros tenemos que hacer es entender el meollo del pasaje desde la cultura que lo entendían ellos. Y entonces ahora vamos a ver si lo desentrañamos un poquito. Lo humano de Jesús es la manifestación, la revelación, lo visible en el espacio y en el tiempo, en el universo, en la historia humana de lo divino. ¿Qué es esto? Jesús, el hombre Jesús, es lo que se ve de Dios. En nuestro día lo decimos de alguna otra manera. Por ejemplo, con el tiempo se han escrito confesiones de fe y una de ellas dice que en Jesucristo existen dos naturalezas, la humana y la divina, unidas en la segunda persona de la Trinidad. O Jesús es perfecto Dios y al mismo tiempo perfecto hombre, dotado de individualidad humana igual que la de cualquiera de nosotros. Estos términos, Trinidad, naturaleza individual, ¿saben ustedes que no están en la Biblia? No son términos bíblicos. Y que si se lo hubiéramos dicho a Pablo o a Juan, probablemente ellos no lo entenderían. Ellos tenían para entender quién era Jesús su cultura. Una cultura que no era la cultura de la filosofía griega, era la cultura judía empapada en el lenguaje y en el pensar del Antiguo Testamento. Y a esto vamos a trabajar un poquito para llegar a saber qué quiere decir este pasaje. En ese lenguaje que tenemos que comprender, es en ese lenguaje que tenemos que comprender a Jesús y lo que tratan de decirnos los autores del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el que encontramos en el texto que acabamos de escuchar. Y en estos 18 versículos no se trata ni se nos muestra a Jesús en la carpintería de José, ni en los brazos de María, ni era el maestro el que decía discursos y parábolas sobre la conducta del hombre, sobre el amor a los demás. Tampoco se nos habla del fundador de una religión, ni del que nos acerca a lo trascendente. Todo eso es decir poco de Jesús. Y así lo entendía la comunidad cristiana, y Juan lo escribe de una manera sublime en este pasaje. Y para hacerlo, usa figuras, términos del Antiguo Testamento. Fíjense, si usted comienza a leer la Biblia, va a comenzar por el Génesis. Y lo primero que encuentra ahí en el capítulo 1 es la palabra de Dios. En realidad no se entiende la creación sin la palabra de Dios. Porque los que escriben la Biblia piensan el universo desde lo inanimado, el universo de la biología, lo humano, como un gran discurso de Dios al hombre. Fíjense, dice, y dijo Dios que exista la luz, y la luz existió. Y dijo Dios que la tierra produzca toda clase de seres vivientes, y así sucedió. Dios no solo hace las cosas, las dice, las hace en la luz,
Los seres son dichos por medio de lo que Dios quiere expresarse, comunicarse, dar vida, iluminar. Y ese decir de Dios va dirigido al único que en el universo puede entender su palabra, interpretarla y descifrarla: el ser humano. De tal modo que la Biblia entiende toda la creación como el intento de Dios de dialogar con el ser humano y comunicarnos luz y vida, comunicarnos su luz y su vida. De Génesis vamos avanzando a lo largo del Antiguo Testamento y nos encontramos que esto se renueva y crece con Moisés, luego con Salomón, con los profetas, que van comunicando la palabra al pueblo. Ellos fueron los mediadores de la palabra divina, que cada vez se hacía más evidente, luminosa y dadora de vida. Ahora, en el pensamiento judío, el concepto de palabra de Dios toma personalidad, como si fuera una persona. Tal es así que los rabinos de la época de Jesús comentan como si la palabra de Dios existiera por sí misma, como si tuviera vida propia. Y escriben: la palabra de Dios creó la luz. ¿Ven? Personalidad. La palabra es la que crea. Por supuesto que esa misma palabra que crea las estrellas, el cielo, los átomos, las leyes físicas, etcétera, para los judíos es la que dice los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, las leyes que han de conducir e iluminar la verdadera creación, la auténtica vida. Y el pensar judío va entendiendo que todo, lo físico, lo químico, lo moral, lo religioso, forma un solo conjunto vital y luminoso, presidido por la palabra de Dios. La vida es presidida por Dios, creas o no. Pero ya sabemos que la palabra, como sonido, como vibraciones, son solo expresión de lo que pensamos, de lo que sentimos en nuestro interior. Pero de hecho no tenemos otra manera de expresar nuestro interior, nuestros propósitos, nuestros pensares, que mediante la palabra. Más, la filosofía contemporánea del lenguaje explicó la imposibilidad de separar los pensamientos, no la imaginación, los pensamientos, la imposibilidad de separar los pensamientos de palabra, aun cuando ésta no es pronunciada. En el lenguaje hebreo, el término palabra se designa no solo al pensamiento interior y a su manifestación exterior, sino a la acción o cosa designada por ella. Vamos avanzando en la interpretación judía bíblica y nos encontramos que hay otro concepto parecido a palabra, al de la palabra, que es la sabiduría, que alcanzó gran protagonismo en los libros sapiensales, Eclesiastes, Cantares, Proverbios, Job y otros. También la sabiduría es como que iba tomando personalidad, fuera algo de Dios o distinto a Él, actuando con voluntad propia, aunque obediente a la voluntad divina. En su origen, en su significado hebreo, la sabiduría no era un saber cualquiera ni solo teórico. Era el conocimiento necesario
para la acción. Por ejemplo, el que tenían los arquitectos para construir el templo de Salomón, o el conocimiento que tuvo Salomón para conducir a su pueblo. Era sobre todo la sabiduría que transmitía Dios a Israel para llevarlo a vivir plenamente y expresada de una manera sintética y sublime en los 10 mandamientos. Con lo cual, como ustedes ven, el concepto de sabiduría se aproxima y casi se identifica con la palabra, con lo que leímos ahí, con el verbo. En los libros sapiensales que nombramos, afirma que la sabiduría existía en Dios antes que todas las cosas y por ende antes que el hombre. Así que presenta la sabiduría existiendo antes de la creación al lado de Dios. Es la sabiduría creada antes que todos los tiempos y que preside la construcción del universo y el crear de la vida. Es con este pensamiento bíblico, no con el vocabulario de nuestro idioma actual, castellano, ni con la cultura griega, como lo que hemos leído entenderá Jesús, el Hijo de Dios. Él no es nada menos que la misma sabiduría, la palabra, el verbo que se hace audible en lo externo de la carne de Jesús, en el cuerpo de Jesús, y establece su carpa entre los hombres. Fíjense, dice, y el verbo se hizo carne y plantó su carpa entre nosotros, habitó en medio de nosotros. Con todo esto se nos está diciendo algo fabulosamente nuevo, porque la palabra, la sabiduría, ya no es simplemente una personificación del saber que actúa, que ilumina o que vivifica de parte de Dios, sino que la palabra, la sabiduría, es una persona real, Jesucristo, que es preexistente a todos los tiempos, es decir, es antes de todos los tiempos, que estaba junto a Dios y era Dios. Fíjense que ahí dice, todas las cosas fueron hechas por Él, Jesús, y sin Él no se hizo nada de todo lo que existe. ¿Ven? Esto no se puede decir de ningún otro maestro de vida, de ningún otro hombre. En Él, en Jesús, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. No se podrá expresar mejor la realidad de Cristo, lo que se oculta y al mismo tiempo se revela en lo que sucedió en la Navidad. En este pasaje podemos descubrir el significado extraordinario de lo que sucedió en la Navidad, el preexistente, la palabra creadora, la sabiduría que condujo al pueblo, se hizo ser humano, habitó entre nosotros, plantó su tienda, su carpa y está en nuestro campamento. Todos los desarrollos doctrinales que se puedan o pudieran hacer ya se encuentran aquí contenidos. Dios, que se hace hombre en su sabiduría, en su intento de transmitirnos por medio de su verbo, su suprema declaración de amor. No solo la vida que nace de la sangre y por obra de la carne, la que llevamos por nuestros genes y biología, la que se puede transmitir y aún clonar, sino la que es engendrada por Dios y nos hace sus hijos, para que un día podamos contemplar eternamente su gloria en su Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Así es, hermano, la gracia del Señor
nos permite ver y entender que aquel que es desde los siglos, es antes que todo, el creador de todo, se vino a habitar entre nosotros para hacernos darnos a entender que se puede vivir una vida de acuerdo a lo que Dios quiere. Lo único que hace falta es abrir el corazón, dejar que ese Dios que dejó los cielos y vino a nacer en un establo, que creció, que se hizo hombre y terminó muriendo y resucitando por vos y por mí. Este es el mensaje de Navidad. Dios entre nosotros, el Eterno queriéndonos llevar a su gloria eterna y queriendo que dejemos de ser criaturas de Dios para pasar a ser hijos de Dios. Dios los bendiga. Amén. Y dará a luz un hijo. El ángel a José le dijo: llamará su nombre Jesús, y en su amor y plenitud a su pueblo guiará, a su justicia y verdad. Por eso fue una noche de paz, por eso fue una noche de amor. Desde el cielo descendió y su trono él dejó. En humildad nació, la profecía se cumplió. Tu nombre es sobre todo nombre, príncipe de paz, glorioso Rey, y eres admirable, asombroso y sin igual. Hoy es Navidad y damos honor a ti. Esa noche no fue igual, fue especial, pues nació el Salvador de la humanidad. Él quitó todo dolor y en su lugar puso su amor, un amor que es infinito, un amor sin condición. Tu nombre es sobre todo nombre, príncipe de paz, glorioso Rey, eres admirable, asombroso y sin igual. Hoy es Navidad, hoy es Navidad, hoy es Navidad y damos honor a ti. Bueno, estamos terminando
el culto y el año, y queremos expresarlo en oración. Las gratitudes de este año, un año difícil, si lo hubo, raro, y que por lo que sabemos se va a extender un poco más todavía. Va a ser difícil que nos podamos juntar como queremos. Y les aseguro que el anhelo de poder estar juntos, cantando, alabando al Señor, tomando la Santa Cena, es indecible. Pero por eso tenemos que permanecer en la oración. Como dice ahí Pablo, orad sin cesar, permanecer, ser agradecido. Y yo les pido que ustedes piensen para ustedes mismos, ¿cuántos motivos de agradecimientos tienen al Señor? Yo sé que muchos este año la pasaron difícil, pero están. No les faltó comida. Pueden a veces llegar galeando a fin de mes, pero llegan. Hay algunos que están necesitando más ayuda que otros. Otros hemos tenido la gracia del Señor de poder conservar el trabajo y poder trabajar y seguir sustentándonos. Son todos motivos de agradecimiento por un año que pasó y por un año que se viene. Motivo de agradecimiento de poder servir. Ya repito nuevamente, estamos dando más de 1000 platos mensuales de ayuda a personas que muchas de ellas no conocemos. Dar gracias a Dios porque podemos servir. Dar gracias a Dios por la gente que viene a ayudar, que se armó un grupo bárbaro, por aquellos que voluntariamente vienen y ofrecen, si no es pan, es carne, es fideo, es verdura, son frutas, aquellos que vienen y trabajan, aquellos que reparten, aquellos que también dan dinero. Es la manera de trabajar. Demos gracias a Dios. También por los avances en edilicios que estamos teniendo. Cuando nos juntemos vamos a tener un lugar mucho más lindo que el que hemos dejado allá por marzo de 2020. También hay personas enfermas por las cuales oramos, Cloti, Yolanda, nuestras viejitas. Y entonces lo que quiero es leerle una antigua plegaria hebrea. Lo mandó una prima mía al grupo de primos y me gustó. Dice: abrazo y feliz vida. Que tus despertares te despierten y que al despertarte el día que comienza te entusiasme. Y que jamás se transformen en rutinario los rayos del sol que se filtran por tu ventana en cada nuevo amanecer. Y que tenga la lucidez de concentrarte y de rescatar lo más positivo de cada persona que se cruce en tu camino. Y que no te olvides de saborear la comida detenidamente, aunque solo se trate de pan y agua. Y que encuentres algún momento durante el día, aunque sea corto y breve, para elevar tu mirada hacia lo alto y agradecer por el milagro de la salud, ese misterio y fantástico equilibrio interno. Y que logres expresar el amor que sientes por tus seres queridos, y que tus brazos abracen
y que tus besos besen, y que los atardeceres te sorprendan y que nunca dejen de maravillarte, y que llegues cansado y satisfecho al anochecer por la tarea satisfactoria realizada durante el día, y que tu sueño sea calmo, reparador y sin sobresaltos, y que no confundas tu trabajo con tu vida, ni tampoco el valor de las cosas con su precio, y que no te creas más que nadie, porque sólo los ignorantes desconocen que no somos más que polvo y ceniza. Y que no te olvides ni por un instante que cada segundo de la vida es un regalo, un obsequio, y que, si fuésemos realmente valientes, bailaríamos y cantaríamos de alegría al tomar conciencia de ello, como un pequeñísimo homenaje al misterio de la vida que nos acoge, nos abraza y nos bendice. Feliz vida. Y esto es lo que queremos, disfrutar la vida. Y la vida para los creyentes es gracia sobre gracia. Vivimos por la gracia de Dios y somos polvo y ceniza. Y un día vamos a retornar a Dios. Disfrutemos la vida tomado de la mano del Señor. Este es el deseo del nuevo año que comienza. Que terminen bien el año, que disfruten los seres queridos, el tiempo en familia, y que Dios los bendiga. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la compañía constante del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Feliz 2021. Nos encontramos el año que viene.